Bueno, el tema de hoy era responsabilidad del Estado, ¿se acuerdan? Vamos a Sí. empezar con una evolución del tema, desde cuándo se habla, con qué otros conceptos tiene, con qué otros temas tiene vinculación este tema de responsabilidad del Estado. De ahí que vamos a repasar el concepto de responsabilidad. Vamos a hablar del Estado, si es el Estado como irresponsable y su camino a ser responsable. En el derecho comparado, cómo se ha ido consolidando la figura de la responsabilidad del Estado. Si la responsabilidad del Estado es objetiva o subjetiva, cuáles son los elementos de la responsabilidad, y luego vamos a ir a la evolución nacional y los distintos tipos de responsabilidad que puede asumir el Estado. Bueno. Una pregunta, profe, ¿después la va a pasar al grupo o la va a subir a Eva? Después les paso las diapositivas, si no hay problema. Acá Perfecto. tienen indicada la bibliografía. Está citado Fundamentos de la Responsabilidad del Estado en la Doctrina Ius Publicita. Es un artículo de la profesora Cristina Vázquez, catedrática de Derecho Administrativo, publicado en la revista Derecho Público número 7 de 1995, página 2133. Sánchez Carnelli Lorenzo, Responsabilidad del Estado, temas de Derecho Público número 7. Garrido Falla Fernando, la constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado. Jorge Reinaldo Banossi, el Estado de Derecho en el constitucionalismo social, un profesor argentino. Y Eduardo Soto Clos, la responsabilidad del Estado administrador, un principio general del derecho chileno, estudios de derecho administrativo, tomo 1, publicaciones de 1979 de UDELAR. Chiquilines, yo como ahora estoy compartiendo pantalla, no los estoy viendo, o sea que si ustedes tienen preguntas, habiliten el micrófono porque no me voy a dar cuenta, ¿sí? Bien. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí, se ve. Sí, en concepto de responsabilidad. Perfecto. Muy bien. Bien, el concepto de responsabilidad viene del latín, el término responsabilidad. No sé por qué me sacó otra vez. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? Constituirse en garante, según Capitán. Existe responsabilidad cuando un sujeto está obligado a reparar el daño sufrido por otro, decía Peirano Facio. Responsabilidad implica que hay, frente a la ocurrencia de un daño, que genera una obligación y que puede haber allí el factor culpa o dolo, según sea el caso, según sea que haya intención o no en producir ese daño. Son conceptos nacidos en el derecho privado, pero que se han constituido en parte de la teoría general del derecho. ¿Por qué digo que son conceptos que surgen a partir del derecho privado? Profesora, disculpe, ¿qué es lo que Sí. está dando? No creo que todos tengan esta página. No sé si la pasaron al otro grupo también. No sé a qué se refiere. Sí. Porque, o sea, no, hay dos grupos que tenemos, uno con el de profesores y otro que no. Digo, no sé si ya todos estarán. Porque veo que hay pocos, Patricia alumnos, lo digo. pasó. Patricia Sí, lo lo pasó pasó hace al 2 grupo. minutos. No compártanlo bien. ustedes, el que está en los dos grupos lo comparte el enlace, ¿sí? Porque yo estoy en uno. ¿Y qué es lo que está dando, profesora? Responsabilidad del Estado. Bien, gracias.
De nada. ¿Seguimos entonces? Sí. Sí, exacto. Está bien. La responsabilidad tiene un carácter entonces de reparar, ¿no? De tratar de volver la situación al estado anterior a la ocurrencia del daño. Pero porque eso no me explica por qué decimos que nace en el derecho privado. ¿Por qué les parece que puede nacer en el derecho privado? ¿Qué tiene de similar? ¿Qué hay en el derecho privado similar al tema que estamos dando? Puede ser el tema. José. El tema del daño puede ser, profesora. El tema del daño, perfecto. ¿Y qué ocasiona? Cuando en el ámbito privado se ocasiona un daño a otro. Hay que tener un resarcimiento. Y entiendo que también surge en el ámbito privado porque hace 100 años era imposible que pedir el Estado que te indemnizara un daño. O sea, lo que nos está diciendo esto es que toda la teoría de la responsabilidad, ya sea de origen contractual o extracontractual, se origina y se desarrolla primero, ¿dónde? En el ámbito del derecho privado, que además es coherente con la evolución del derecho. ¿Cuál es la rama del derecho más antigua? ¿Cuál es la que se desarrolla primero? El derecho privado. Nosotros dijimos, cuando empezamos las clases, que incluso lo dimos en constitucional, bueno, ustedes ya estarán, lo dieron cuando estaban en primer año, el derecho constitucional se va desarrollando muy posteriormente al derecho privado, al derecho civil, ¿verdad? Que es como de las primeras ramas del derecho civil, el derecho comercial, son las primeras ramas que se van constituyendo con la evolución, ¿verdad? Bien, entonces, el concepto, tenemos un concepto en el derecho público de responsabilidad del Estado que nace y que viene y que proviene de las normas del derecho privado, o sea que su funcionamiento va a tener mucho que ver con las teorías y los conceptos del tema responsabilidad en el ámbito privado, ya sea, vuelvo a repetir, de índole o de naturaleza contractual o de naturaleza extracontractual. Me está llamando el profesor Ángel Pinto, si le voy a contestar. Discúlpenme. Hola Ángel, acá. Hola, sí, ya, Ángel, hice otra reunión. Tranquilo, tranquilo que ya hice otra. ¿Vos querés entrar? ¿Querés que te la pase? Ya te lo copio y te lo pego el enlace. Bien. Seguimos entonces. Bueno. Se trata entonces, cuando estamos hablando del concepto de responsabilidad del Estado, básicamente nosotros partimos de la responsabilidad extracontractual, ¿sí? Porque la contractual se mantiene dentro de los canales normales. Siempre que el Estado firma un contrato, también es pasible de responsabilidad contractual, ¿o no? Lo hemos estado viendo en ese tema en los medios de comunicación, con este contrato que está ocasionando estos temas de interpretación de si rescindimos, si no rescindimos, si vamos a juicio, si no vamos a juicio, por distintos temas, no importa de quién es la culpa. Bueno, ahí estamos frente a qué tipo de responsabilidad, frente a la responsabilidad contractual, evidentemente. Bueno, pero nosotros ahora vamos a encarar este tema desde el punto de la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, en principio, ¿sí? La responsabilidad que el Estado asume por acto, hecho u omisión, ¿sí? Cuando este acto, hecho u omisión causa un daño a los terceros. La responsabilidad patrimonial del Estado. Responsabilidad del Estado implica que existe una obligación. Voy a minimizar acá.
implica que existe una obligación que incumple al poder público de reparar económicamente los daños que haya causado y que le sean imputables por derecho, según consecuencia de actos materiales o jurídicos, comisivos y omisivos. O sea, que son actos materiales o jurídicos. Por ejemplo, un acto administrativo es un acto jurídico, un acto material, ¿qué puede ser un acto material? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre como ejemplo de acto material? Imputable al Estado. Puede ser cuando se rompe, por ejemplo, una vereda para hacer determinada acción. Por ejemplo, o una inconducta de un funcionario público, y cuando es jurídico es en virtud de una norma que ocasiona un perjuicio o un daño. Y cuando es omisivo es porque el Estado debió hacer algo y no lo hizo. ¿Sí? Este concepto lo da Bandeira de Melo. El criterio de imputación, o sea, cómo le atribuimos responsabilidad al Estado por estos actos materiales o jurídicos, ya sean comisivos, o sea, que ocurrieron efectivamente, o que se le imputan por la omisión del Estado de no cumplir los actos que se esperaba que cumpliera, o que de acuerdo a derecho debía cumplir, son las razones que justifican la traslación del daño desde quien lo sufre hacia quien debe hacerse cargo. ¿Sí? Cuenta Heródoto que el gran rey persa Cambises, en el año 530 a.C., quería casarse con su hermana, pero no había ley que lo permitiera. Sus jueces consejeros, por temor a morir si le negaban ese capricho, le dijeron que había una ley que decía que el rey nunca se equivocaba y podía hacer lo que quisiera, por tanto se casó con su hermana. Esto que es es un cuento, más allá de la ocurrencia efectivamente en el año 500, ¿qué valor tiene? ¿Qué nos está indicando? ¿Qué se interpreta de esta historia? Que el Estado no se equivoca. Y si el Estado no se equivoca, ¿el Estado es responsable? Para nada. Para nada. O sea, estamos hablando de una posición donde ni siquiera podemos hablar de Estado, porque en el 530 a.C. no podemos hablar de la existencia de Estado. El Estado surge mucho después. El Estado es una figura, es una persona jurídica moderna, ¿sí? Pero evidentemente este rey persa representaba el poder, ¿verdad? La máxima autoridad en esa jurisdicción. Y allí el poder era ilimitado, porque de alguna manera el tema responsabilidad del Estado, ¿qué implica? Implica limitar el ejercicio del poder. Decirle al poder, cuando usted se equivoque, ya sea por comisión o por omisión, va a tener que responder frente a la equivocación. Y eso no ocurrió siempre. De allí la muestra en esta anécdota donde tenemos entonces un poder absoluto sin ningún tipo de límites, donde era completamente irresponsable. ¿Sí? Después allí tienen el latinajo, ¿no? Rex non potest peccare, máxima latina. La doctrina del ius eminens, coherente con el origen divino del poder, el derecho de propiedad absoluto y preeminente del Estado. Allí ya aparece la primera noción de Estado, ¿verdad? Y que aparece en qué tipo de organización política. ¿En qué tipo de organización política aparecen los estados? ¿Cuál fue la primera forma de gobierno
que asumen los estados o cuando empieza a consolidarse la figura del Estado. En el mundo occidental, ¿verdad? Siempre nosotros hablamos... ¿Cómo? ¿Y los estados generales? Monárquica. Monárquica, y la monarquía absolutista, ¿no? La monarquía donde el rey era dueño de todo, ¿verdad? Bien. Sin embargo, hubo un periodo en la Alta Edad Media en que los reyes eran responsables y se distinguían los dos cuerpos, su actividad como monarca y su actividad privada. Se los podía derrocar si se convertían en tiranos, la influencia del poder político de la Iglesia manejaba estas situaciones, la teoría de los dos cuerpos justificaba su intervención, la intervención de la Iglesia, y el cambio de los monarcas. O sea, allí empezamos a ver que aparece algún pequeño límite, que en realidad no es en favor de la persona humana o de la noción del Estado de Derecho, sino que tiene que ver con otro poder que se ejercía de manera simultánea, que es el poder de la Iglesia, ¿no? Las épocas absolutistas se apartaron de esta línea y buscaron la irresponsabilidad del Estado. Como ejemplo se cita a Richelieu. El rey no puede equivocarse, el rey no puede actuar solo, un ministro refrendaba y se hacía cargo, los que se equivocaban eran los ministros, si firmaban un acto ilegal del rey, o sea que el rey había que protegerlo de toda posibilidad de que se considerara que se había cometido un error. ¿Cómo va pasando el Estado de esta posición de total irresponsabilidad hacia el camino de la responsabilidad? Por un lado, en un principio hablamos de la inviolabilidad regia. Los reyes no son responsables ni de sus actos públicos ni privados. Eso lo decía la Constitución española en el artículo 56.3. Lo propio de la soberanía es imponerse a todos sin compensación, eso lo decía Laferrière, fines del siglo XIX, se traslada a la democracia el mismo principio de la irresponsabilidad, la voluntad general es justa y tiende a la utilidad pública, decía Rousseau. ¿Por qué lo decimos a la democracia? Porque esto de que el rey nunca se equivoca se traslada a las primeras organizaciones democráticas en cuanto a que la mayoría siempre tiene razón, la democracia tiene razón y por tanto allí se justifica en las causas de necesidad o de utilidad pública. Luego en el Estado liberal del derecho, en su actitud abstencionista, tiene pocas posibilidades de causar daño, ¿sí? El Estado no responde casi por nada. Sin embargo, ya se plantea cómo ensamblar la irresponsabilidad de la soberanía con el control de los excesos del Estado de policía. Allí la creación de la teoría del fisco, el fisco representa un lado del Estado, su costado personal moral, debía compensar por los daños como si fuera un particular y se aplicaban normas del derecho privado. El Estado, en la persona del fisco, podía ser llevado a los tribunales. ¿Sí? Allí entonces tenemos una primera aparición de la responsabilidad del Estado cuando el Estado es visto como el fisco, como persona moral. El fisco, en virtud de una regla general del derecho, se convierte en deudor de una justa indemnización, para cuyo pago se le puede emplazar ante un tribunal de justicia. Los ejemplos de la época son las indemnizaciones por expropiaciones y la devolución de los pagos indebidos. Se sustituye el ius eminens por el iura quaesita, teoría de los derechos adquiridos, ¿sí? La ley que va marcando que la administración actúe, pero que obedezca la ley, o sea, el control de legalidad, que la actuación de la administración se ajuste a la norma, pero que pague el perjuicio, como dice Ariu, uno de los teóricos de la naturaleza jurídica del Estado, que tiene su origen en la doctrina francesa, comienza a alejarse del derecho privado. A partir de allí, entonces, a partir de Ariu, empiezan los desarrollos de la responsabilidad del Estado dentro del derecho público. En el Estado social del derecho, con el intervencionismo estatal, se generaron más situaciones de producción de daño.
El principio general de responsabilidad entonces se generaliza entrado el siglo XX. O sea que empezamos a hablar del principio de responsabilidad del Estado a partir de principios del siglo XX. En Francia, un poco antes. ¿Cómo? En Francia. Sí, no estamos hablando de Uruguay. Muy bien, ahí está. Entonces, podemos identificar que el desarrollo, digamos, más antiguo o el primero lo ubicamos en Francia entonces, en 1870. Personal y falta de servicio. Se terminó, como bien explicaba Bruno, y cuyo demandado sea el Estado. Para las faltas personales se requiere la autorización del Consejo de Estado francés, que determina si el autor del daño actuó con debilidades, pasiones e imprudencia. Vieron que ya nos vamos acercando a la actual redacción de nuestro artículo 24 de la Constitución, que distingue entre culpa grave y dolo. ¿Sí? Que es el único caso, el 25 en realidad, que habla de repetir. Porque acá cuando dice faltas personales se está refiriendo al daño causado por el funcionario. Y allí, para las faltas personales, se requiere autorización del Consejo de Estado francés que determine si el autor actuó con debilidades, pasiones o imprudencia. En 1918 se establece la posibilidad de la acumulación de las responsabilidades. Allí estaría entonces habilitándose en Francia la acumulación de la responsabilidad por falta de servicio, que vendría a ser contra el Estado, como por falta personal. En el Reino Unido, recién hablamos de responsabilidad estatal a partir de 1947, donde se responsabilizó a la corona como si fuera un particular capaz. O sea, allí se identifica entonces la persona jurídica, la corona es la persona jurídica. Y se identifica, el derecho positivo radica en el Crown Proceeding Act. Antes se requería una petición de derechos e intervenciones previas a la justicia de varios organismos. Y a partir de entonces, en 1947, se identifica de manera directa. En Estados Unidos se da un proceso previo similar. Primero se dictan leyes privadas de indemnización, se establecen las cortes de reclamaciones y se llegó a la Federal Tort Claims Act de 1946, que reconoció la responsabilidad del Estado fundada en la culpa del autor del daño. ¿Sí? O sea que fíjense, entonces en Europa, en Francia, lo ubicamos el antecedente más remoto en 1873, y luego pasamos a Reino Unido en 1947 y Estados Unidos en el continente americano, 1946. En la doctrina alemana tenemos la cuestión del Fortschop. No me pidan a mí pronunciación en alemán porque no hay manera que me salga, pero de ninguna forma. Y la francesa tampoco. La reparación de los daños causados por actividades del poder público del Estado es diferente, tanto en su fundamento jurídico como en su naturaleza, según el acto sea lícito o ilícito. Y propone la siguiente distinción. 1. Reparación por acto delictivo o ilícito, y allí la responsabilidad del Estado la denominan, como dice ahí en la diapositiva. La indemnización por acto no delictivo, ilícito, como por ejemplo las expropiaciones. O sea, allí en materia de expropiaciones funciona la responsabilidad del Estado y es un acto lícito que prevé la norma, pero corresponde la justa y previa indemnización, como dice nuestra Constitución. Y el tercer tipo es la indemnización por riesgo. ¿Sí? La doctrina francesa, volvemos a citar a Ariou, distingue los siguientes supuestos de responsabilidad. La responsabilidad por falta,
y allí habla de falta de servicio. La responsabilidad por riesgo objetivo y la responsabilidad por enriquecimiento indebido que abarca los supuestos de indemnización por los daños causados por el ejercicio normal de los derechos del poder público. ¿Sí? Luego la doctrina italiana, con Alesi, intenta separar aquellos casos en que el sacrificio del derecho del particular se realiza por la administración de forma legítima, el particular está obligado a soportar dicha actividad administrativa, por ejemplo, volvemos a la expropiación, y la teoría de la responsabilidad patrimonial de la administración, que surge como consecuencia de la actividad administrativa ilícita, o al menos dentro del campo de los daños causados por la administración pública, sin título jurídico para ello, lo cual corresponde con la ausencia de una obligación legal por parte del dañado de soportar el daño. Por ejemplo, en el marco de la construcción de las vías del tren, se causa daño a un particular. ¿Sí? O sea, se está ejecutando una actividad que es lícita, perfecto, sí, la construcción de la vía, pero no es lícito que se haya producido una explosión, no sé, supongan que están demoliendo algo, y que hayan demolido un edificio que no correspondía, por ejemplo, ¿no? Allí está el daño ilícito. Y además sería un daño material, ¿verdad? Y es un daño material, claramente constatable. Lo mismo, por ejemplo, con un accidente de tránsito. En el momento está cumpliendo un objetivo ilícito, que es, por ejemplo, trasladar en una ambulancia a un paciente, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública. Ahora, esa ambulancia, cumpliendo un servicio que es lícito, provoca un siniestro. Y allí tenemos un daño ilícito a un tercero. En ocasión del cumplimiento de un servicio, se provoca un daño ilícito, que es el daño o el perjuicio patrimonial que le provoca a la persona con la que tiene el siniestro, o al vehículo, o el que sea, ¿sí? Bueno, la teoría de la responsabilidad patrimonial entonces de la administración surge, vieron cómo en las tres, tanto en la alemana, como en la francesa, como en la italiana, se empiezan a separar, o sea, en algún caso hilando más fino, por eso en la alemana y en la francesa tenemos 3 tipos de responsabilidad, y en la italiana tenemos 2, pero se va separando claramente cuando legítima. ¿Sí? Ambos supuestos generan responsabilidad, tanto la legítima como la ilegítima. En el caso de la legítima, está claramente previsto en el derecho. Y en el caso de la ilegítima, también está previsto en el derecho que cuando se causa un daño, entonces debe el Estado hacerse cargo y afrontar y reparar. Profe, pero en ese sentido podríamos decir que los más acertados son los italianos, porque cuando estaba usted diciendo el tema de una expropiación, y usted dijo indemnización, y a mí me saltó el chip, capaz que errado, de que no, es una compensación, porque los derechos individuales de propiedad quedan debajo jerárquicamente del interés general. Entonces, nosotros no le decimos indemnización, bueno, en el lenguaje vulgar puede ser, pero si hay una expropiación, lo que hace el Estado es compensar. Tiene O razón. por lo menos en teoría. Sin Y embargo, la indemnización es cuando hay un daño. Sin embargo, la Constitución, cuando habla de expropiación, ¿qué dice? El 32 dice, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieran por razones de interés general. Ahí está, ahí vamos bien. El derecho de propiedad tiene un límite, que son las razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad, sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley. ¿Por qué? Porque solo las leyes pueden limitar derechos, por tanto, necesitamos una ley que habilite la expropiación, y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. O sea que
el texto de la Constitución, en primer lugar, habla de compensación. Y dice, cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones del valor de la moneda. Acá podemos, siguiendo el razonamiento del compañero, decir, ¿por qué la Constitución utilizó los dos términos? Bueno, porque la justa y previa compensación refiere al valor de la propiedad expropiada. Y cuando refiere a indemnización, refiere a la reparación por el daño que ocasiona el propietario del bien frente a la duración excesiva del proceso expropiatorio, por ejemplo, o frente a que posiblemente la compensación, la justa y previa compensación, el valor de la propiedad expropiada, no logra compensar porque, por ejemplo, en esa propiedad el propietario tenía un negocio. Entonces, el valor de la propiedad, la justa y previa compensación, no alcanza para compensarme lo que deja de percibir el propietario por ya no poder contar con su negocio. Por ejemplo, un edificio, se va a expropiar un edificio que tiene, su propietario lo destina a estacionamiento privado. Entonces, allí el propietario, que estaba muy enojado cuando se lo notifica de la expropiación, plantea de que lo que se le va a pagar, que es, ustedes saben que en la expropiación, el ajuste y previa compensación o el valor de la compensación lo establece la Dirección Nacional de Catastro. Establece y fija el valor venal del inmueble a expropiar, a ser expropiado, que no es el valor de la cédula catastral, sino que es el valor venal que tiene que ver con el valor del metro cuadrado de superficie a expropiar, considerando también la ubicación y considerando el tipo de edificación que tiene arriba. Eso lo establecen los arquitectos y los ingenieros agrimensores. Pero evidentemente no puede prever o no va a contemplar lo que deja de percibir por el negocio que ya no va a tener. Y esta persona recibe lo que vale ese edificio o ese terreno. Y con eso le alcanza para volver a construirse un negocio de la misma envergadura que la que tenía, y seguramente no. De ahí que el constituyente prevea que se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieran en razón de la duración del procedimiento, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones del valor de la moneda. ¿Ah? Bien, así que muy pertinente la puntualización de su apellido es Hunter. Hunter, muy bien. Según Del Piazzo, hoy la responsabilidad es un principio general del derecho. Con el neoconstitucionalismo se despliega el principio de la responsabilidad en toda su magnitud. Y ahora se me acordaba cuando leíamos neoconstitucionalismo, en un curso que estamos haciendo varios de los integrantes del instituto, que se llama Certificación Profesional en Derecho Constitucional, la profesora Marilena Roca nos contaba cómo el término neoconstitucionalismo tiene un concepto peyorativo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera está indicando un cambio entre el constitucionalismo, que sería la consolidación del derecho constitucional, y donde vamos el mayor desarrollo desde el punto de vista de la investigación científica del derecho constitucional, pasamos a las nuevas posturas en el derecho público que sabemos que tienden a la flexibilidad. Y nosotros hablamos al principio del curso, se da mucho más en constitucional que en esta. Hablamos de cómo normas o reglas que son propias del derecho privado han permeado el derecho público,
Se habla también de la huida del derecho público al derecho privado, ¿sí? Y bueno, todo esto de alguna manera lo pauta el neoconstitucionalismo. La calidad del Estado de Derecho depende en buena medida de la amplitud de la responsabilidad de sus autoridades y de la eficacia de los medios para hacerla valer en tiempo y forma. No pueden existir sujetos irresponsables ni reductos de irresponsabilidad, de modo que la administración debe responder siempre. En primer lugar, la administración debe responder por toda causa, es decir, no únicamente por sus acciones, sino también por sus omisiones o inactividad. En segundo lugar, la administración debe responder por toda relación, sea de índole contractual o extracontractual, de derecho público o derecho privado. En tercer lugar, la administración debe responder por su obrar de cualquier naturaleza, tanto ilícito como lícito, ya sea que la antijuridicidad no es a su respecto la única fuente de responsabilidad, porque estamos hablando también de la responsabilidad contractual. En cuarto lugar, la administración debe responder por su actuación directa o indirecta, o sea, por la propia y por la de terceros que participan en el desenvolvimiento de los cometidos que ella tiene asignado. Acuérdense la clasificación del cumplimiento de los cometidos del Estado. Entonces, en el caso de que el servicio haya sido conferido a un tercero, ya sea por la vía de la concesión. Por las tercerizaciones, profesora. Ahí está, ya sea un contrato público, por ejemplo, la concesión pública. O que el servicio se cumpla por contrato, por distintas modalidades de contratación, que incluso a veces se aplican al derecho público con modalidades de contratación del derecho privado, entonces, de todas maneras, ¿quién es el responsable último? El Estado. El Estado. ¿Quién contrata a la empresa de limpieza? El Estado. ¿Quién contrata a la empresa que construye la ruta? El Estado. ¿Quién contrata a la empresa que hace el puente? El Estado. Entonces, siempre va a responder el Estado, más allá de la responsabilidad que le pueda caber después al que efectivamente ocasionó el daño. Y si nosotros nos vamos al derecho internacional, con un énfasis en el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 1.1 de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica establece que el Estado es responsable de respetar y garantizar. O sea que si el Estado no garantiza el efectivo cumplimiento de los derechos de los habitantes, no importa quién es el responsable de la violación de esos derechos, el Estado debe cumplir, porque tiene una obligación objetiva en ese caso. Ahora justamente vamos. ¿Qué naturaleza tiene esa responsabilidad? ¿Es objetiva o subjetiva? Bueno, los criterios de imputación son las razones que justifican la traslación del daño, desde quien lo sufre hacia quien debe hacerse cargo. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, tenemos que distinguir los criterios subjetivos de imputación. En la doctrina tradicional se vincula la obligación de reparar con la idea de culpa o sanción. No hay responsabilidad sin culpa cuando es subjetiva. El ejemplo típico de responsabilidad subjetiva es la responsabilidad penal. ¿Sí? Se pone el énfasis en la conducta del agente del daño. Por eso hablamos de conducta culposa, culpa simple, conducta dolosa grave. ¿Sí? Ahí vamos a analizar la intención de la persona. Parte de la teoría francesa sobre falta de servicio, el servicio funcionó mal, o no funcionó, o funcionó tardíamente. Luego vamos a los criterios objetivos de imputación. Allí se establece en la teoría del riesgo del Consejo de Estado francés quien realiza una actividad de riesgo y recibe en beneficio debe afrontar el daño que causa dicha actividad.
La doctrina moderna concibe la responsabilidad como un fenómeno reparatorio y no sancionatorio. O sea, cuando hablamos de culpa subjetiva, la responsabilidad es una vía de sanción, ¿sí? Dentro de lo que es, podríamos llamar hasta la justicia retributiva. En la doctrina moderna, cuando hablamos de criterio de responsabilidad objetivo, hablamos de un fenómeno reparatorio. Por eso hoy hablábamos de compensación o de indemnización, no de sancionar. Se pone el énfasis en la figura de la víctima, basta que exista un daño que no tenga obligación de soportar. La pérdida producida por el desarrollo y el progreso debe ser asumida o soportada por todos en general, es parte de la justicia distributiva. ¿Quedó claro esto? ¿Puedo seguir? Entonces, imputación subjetiva, los criterios de imputación objetiva apuntan hacia lo sancionatorio, hacia sancionar al Estado, y objetivos a un fenómeno reparatorio, haciendo énfasis en la víctima. Ahí está. O sea, porque en el subjetivo hace énfasis en el que provoca el daño. Ok. ¿Sí? Por eso se habla de que tiene un fin, que no hay responsabilidad sin culpa. ¿Sí? No está hablando de dolo, ya un daño culposo genera el derecho a que le sea reparado. Mientras que en los criterios de imputación objetivo, con independencia de cómo se efectuó el daño, objetivamente, por eso se hace énfasis en la víctima, corresponde que sea reparado el daño, porque la víctima no tenía, no había derecho a afectar a la víctima como se la afectó. Ese daño se le provocó de manera ilegítima. ¿Y en el subjetivo no se le provocó un daño de manera ilegítima? Sí, pero como hace énfasis en la conducta, o sea, habría que ver allí qué posibilidad hay de que se provoque un daño sin culpa. Sin culpa grave o dolo. Claro, sin culpa del Estado. Yeah. Exacto. Elementos de la responsabilidad. En la tesis subjetiva hay un daño material apreciable pecuniariamente. Hay una causa ilegítima y tiene que haber un análisis del dolo o la culpa desde la perspectiva del que provoca el daño. En la tesis objetiva hay un daño material apreciable pecuniariamente y la actuación del Estado. Acá no me importa el dolo o la culpa. Incluso no me importa si la actuación del Estado es legítima o no. En los dos casos funciona la reparación o la responsabilidad del Estado. Ahora pasamos a la evolución en nuestro derecho. Siguiendo al profesor Sánchez Carnelli, existen 3 periodos en nuestro derecho. En un primer periodo, la Constitución de 1934, no hay mención en las constituciones del 30 y del 17, o sea que si partimos del 34 porque las dos anteriores no hacían ningún tipo de referencia a la responsabilidad, sí a la responsabilidad jurisdiccional, con el mismo artículo que tenemos hoy, que es el 23. Se prevé la expropiación en 1830, o sea que por ese lado tendríamos responsabilidad, y la jurisprudencia admitió las demandas contra el Estado fundándose en el artículo 21 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 21 del Código Civil? ¿A qué refiere? A los individuos humanos. ¿A quienes se consideran individuos de la especie humana? Y habla de la personalidad, ¿no? De la persona como centro de imputación de derechos y obligaciones. Por eso tiene que ver con la persona jurídica del Estado. Entonces, la jurisprudencia admitió las demandas contra el Estado, fundándose en el artículo 21 del Código Civil. El Estado se toma como un particular que, si actúa contra derecho, debe reparar. ¿Sí? En esta segunda etapa, desde la Constitución de 1934 hasta la de 1952,
o sea que abarca 3 constituciones, el 34, la del 42, hasta la del 52, la Constitución del 34 y el Código de Organización de los Tribunales Civiles y de Hacienda producen un gran cambio en el artículo 24, que establece la responsabilidad personal del funcionario y subsidiaria de los órganos públicos. Y decía, será civilmente responsable cualquier funcionario que, en ejercicio de la función que le estuviere confiada y con incumplimiento de los deberes que el cargo le impone, causara perjuicio a terceros. El Código de Organización de Tribunales creaba la Judicatura Especializada en Hacienda y Contencioso Administrativa, que comprendía las acciones de lesión de derechos que promuevan los particulares. O sea que en nuestro derecho entonces encontramos estas dos etapas. Una que abarca las constituciones de 1830 y 1917, donde no encontramos norma habilitante en la Constitución, sí el artículo 23, muy parecido a lo que tenemos hoy, y que la jurisprudencia admitió la responsabilidad con base en el artículo 21, o sea, la responsabilidad del Estado con base en el artículo 21 del Código Civil. Luego ya en la del 34, y reglamentada con el Código de Organización de los Tribunales, se modifica el artículo 24 de la Constitución y se habla de que será civilmente responsable cualquier funcionario que en ejercicio de la función que le estuviere confiada y con incumplimiento de los deberes que el cargo le impone cause perjuicio a terceros. En jurisprudencia y doctrina se dirigieron hacia los conceptos de abuso de poder, abuso de derecho, enriquecimiento sin causa, teoría del riesgo. O sea, estas nociones teóricas explicaban entonces o argumentaban el reclamo contra el Estado a fin de que reparara el daño producido. Y las teorías utilizadas eran la de abuso de poder, abuso de derecho, enriquecimiento sin causa, teoría de riesgo y el concepto de falta de servicio para condenar a la administración. Con la Constitución de 1952 cambia el régimen. El artículo 24 y el 25 establece la responsabilidad directa del órgano público, en el artículo 24, y en el artículo 25 la posibilidad de repetición contra el funcionario que haya causado el daño. O sea, aquello de que, fíjense qué cambio sustancial. En la etapa 2, claramente no habla de la responsabilidad del Estado. Será civilmente responsable cualquier funcionario, dice, que en ejercicio de la función que le estuviere confiada y con incumplimiento de los deberes que el cargo le impone causen perjuicio a otro. En la Constitución del 52 aparece la redacción casi actual de los artículos 24 y 25, donde lo que se consagra es la responsabilidad de los órganos del Estado. ¿Sí? Y luego sí, en el 25, la posibilidad de repetición contra el funcionario que haya causado, pero entonces, ¿la posibilidad de repetición de quién es? Del organismo del Estado que tuvo que hacer frente a la indemnización. En ese caso, puede repetir contra el funcionario que causó el daño en ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en los casos que haya obrado con culpa grave o dolo. Los tipos de responsabilidad son la responsabilidad por actividad administrativa, por ejemplo, en una licitación pública, una resolución que adjudica un acto administrativo. Si esta ocasiona daño, es responsabilidad por actividad administrativa. Responsabilidad por actividad legislativa. ¿Cuál sería un ejemplo de responsabilidad por actividad legislativa? ¿Qué les parece? Por ejemplo, por el daño que no necesariamente tiene que ser inconstitucional, el daño que me causa la norma, que la norma de rango legal. ¿Sí? Que después vamos a ver si puede ser solo por acción, o sea, porque se aprobó, se promulgó una ley que me causa perjuicio, o si puedo accionar por responsabilidad legislativa frente a la omisión del Poder Legislativo de haber dictado la ley.
¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando el Poder Legislativo debió haber aprobado una ley reglamentaria de algo y no lo hizo? Allí tenemos una omisión. Entonces, ¿es viable ejecutar la responsabilidad legislativa por omisión, por no haber dictado la ley? Eso lo veremos un poquito más adelante. La responsabilidad por actividad jurisdiccional. Así que frente a cualquier ley, no necesariamente inconstitucional. No requiere, o sea, es una ley que de repente, una ley que tiene un interés general, que en general no tiene previsto caso, pero a alguien en particular le está ocasionando un daño o un perjuicio. Claro, ese particular dañado. Y a ver, Y los casos donde dice la Constitución dice, donde la Constitución dice la ley reglamentará y no se ha reglamentado eso, ahí por podría ser eso, ahí tenemos una omisión y justamente apunta a eso. ¿Qué pasa con los vacíos legales? Claro, lo dice, pero ¿y se hace? Fíjense lo que pasaba con la acción de amparo. La acción de amparo la tenemos aprobada o entra en vigencia en 1988. La ley 16.011. ¿Qué pasaba con la acción de amparo antes de la aprobación de la ley? Lo que los constitucionalistas hablaban del amparo constitucional, sustentado en el artículo 7, 72 y 332 de la Constitución. Los jueces admitían el amparo constitucional. ¿Qué se imaginan que pasaba? Que lo rebotaban enseguida. Imagínense, si ahora con la ley nos cuesta horrible que nos admitan que encuentren la ilegitimidad manifiesta y que se den los otros requisitos del artículo 1 de la ley 16.011, imagínense con un amparo constitucional. Es a partir de un concepto doctrinario. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una norma constitucional que dice la ley reglamentará, si esa ley no fue dictada y generó un vacío que debe ser llenado por la vía de la integración, allí estamos en las manos de ¿quién? Del operador jurídico, que deba llenar el vacío por la vía de la integración. Y no siempre encontramos que se soluciona amparando el derecho. En la gran mayoría de los casos... Hay un pequeño problema técnico, ¿no? Hay un problema técnico que es... ¿Qué procedimiento aplica? Dependen de presupuesto del Poder Legislativo. No, y no solamente... el poder Legislativo no... O sea, el juez, el mayor problema que tiene es que el juez es rehén de la norma legal. El proceso se remite a la ley. Entonces, el principal obstáculo allí es que no tenía una norma procesal que le indicara cómo sustanciar ese tipo de proceso o ese tipo de acción. ¿Sí? Entonces encontramos muy pocos antecedentes, muy pocos casos donde en algún caso fue la propia Suprema Corte de Justicia que admite el amparo constitucional. En algún otro caso, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, que fueron los primeros antecedentes. A mí me quedó dando vuelta, Mari, a mí me quedó dando vuelta el tema de la responsabilidad por actividad legislativa. También me pasa como a los compañeros, como que no lo puedo visualizar, pero pregunto, porque uno de ellos comentó, y después el poder legislativo, o sea, el poder, ¿no? El cuerpo de los representantes nacionales. A ellos se los puede llamar a repetir, el Estado va a pedir la repetición contra los parlamentarios. Los parlamentarios no tienen inmunidad No, ahí tenemos distintos planos. Bueno, una cosa es que nosotros podamos ver si en nuestro derecho, por ejemplo, en derecho comparado, en Brasil, tenemos una norma constitucional expresa que admite la responsabilidad legislativa por omisión.
En nuestro derecho no la tenemos, o sea que tendríamos que ir a discutir o argumentar en un proceso judicial por qué entendemos que el Estado debe responder por omisión. ¿Se entiende? Eso es un tema. En el caso que ganáramos el juicio, si está respondiendo por omisión, primero ganamos el juicio. Bueno, supónganse que tuvimos mucha suerte, nos pagan la indemnización. Ahora, si después el Estado puede o no repetir, primero es una decisión política. El Estado no está obligado a repetir contra su funcionario. Ningún organismo del Estado está obligado a repetir. Es más, hay muy poquitos casos de repetición contra el funcionario. ¿Se entiende? En el caso que decidiera repetir contra el funcionario, son solo en los casos en los que hay culpa grave o dolo. Habría que ver si en un caso de omisión legislativa, donde hay todo un tema de voluntad política y de construcción de consensos, y donde también hablamos de el poder más representativo de la democracia, por excelencia, de alguna manera es imputable a los legisladores el no legislar, cuando en realidad ellos de alguna manera también están cumpliendo su función de acuerdo al mandato que le otorgó el elector. ¿No? Ya sería otro escenario a hilar mucho más fino. Y vamos a separarlo porque nosotros vamos a mirar la perspectiva de que del derecho que tiene quien sufre el daño que se le repare. Eso es lo primero que me importa. Después vendrá si el Estado va a repetir o no y si puede repetir o no. Porque solo puede hacerlo en el caso en el que hay culpa grave o dolo. ¿Sí? Culpa simple no sirve, no me habilita. Sí, todo ahí está en probar la intención en todo ese caso. Exactamente, por ejemplo, y ahí tenemos que entrar a definir el concepto, ¿cuándo hay culpa grave? Y pudo prever de repente el resultado que pasaría con la no legislación en esa materia, digamos así, no elaborar esa ley. Y por ejemplo, yo me imagino en un tema que tenga que ver con una regulación financiera, por ejemplo, y que el no regular un aspecto determinado pudiera ocasionar una crisis bancaria como la del 2002, por ejemplo. ¿No? Si eso es imputable o no, es imputable si se puede determinar que allí hubiera habido, por ejemplo, el tema de que después se superó un montón, se tomaron un montón de medidas legislativas que dispusieron, por ejemplo, el tema de los respaldos y las garantías que tienen que existir en los activos bancarios, por ejemplo, para asegurar que las instituciones financieras van a responder frente a corridas de ese tipo de naturaleza, ¿no? Los encajes que le llaman, en aquel momento no estaban previstos y que luego se instrumentaron y se afinaron de manera de prevenir otros hechos parecidos o similares. Bueno, el hecho de que no se hubiera legislado en aquel momento, de que no hubiera una norma específica que tuviera que ver con esos encajes, implica, ¿se le podría imputar responsabilidad a los legisladores? Bueno, no se hizo porque en realidad ahí tiene que ver con el tema de la previsibilidad. Eso nunca había pasado. ¿Sí? Sí, está bien. El Estado. Nosotros vamos contra el Estado. Ahí también hay un tema que vamos a ir más adelante, y es si el tercero, el particular, puede ir directamente contra el funcionario o no. Y en general la doctrina se inclina a que no puede ir. El que tiene la acción contra el funcionario no es la persona, no es el tercero,
sino que es la institución para la que el funcionario trabaja. ¿Se entiende? El artículo 25 habla del derecho de repetición, de la suma que hubiera pago por indemnización del organismo para el cual esa persona trabaja. No dice que el particular puede reclamarle, ¿se entiende? Por eso hoy hacíamos la diferencia en derecho comparado, nosotros vimos cómo se iba diferenciando cuando la responsabilidad es del funcionario y cuando la responsabilidad del Estado. En nuestro caso, la Constitución claramente, en el artículo 24, habla de la responsabilidad del Estado. Dice, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. La persona, el funcionario acá no me importa. Yo, que me chocaron el auto, que me chocó el auto la camioneta de UTE y yo reclamo a UTE. ¿Quién manejaba la camioneta? No me importa. Sí. Les pongo un ejemplo concreto, a ver si lo visibilizamos. Ustedes recuerdan. Sí. Porque si no, tengo que sufrir un daño. Por ejemplo, hay un caso en el que muy conocido, que es ¿conocen el RABE? El registro de aspirantes a viviendas del Estado. Sí, sí. ¿Saben lo que era? Sí, hubo una ley luego que los amparó. O sea, en materia de arrendamiento, sobre todo arrendamientos urbanos, hubo una norma que estableció que en determinados contratos de arrendamiento que tenían que ver con la antigüedad de las construcciones y con la fecha de la firma de los contratos, esa norma estableció dos cuestiones. Una que tenía que ver, o sea, en un momento, en un contexto en el que había una dificultad especial en el acceso a la vivienda, donde no había la suficiente dinamismo en la construcción de vivienda nueva, ¿sí? No había tampoco una oferta en la venta de vivienda usada, entonces se había generado una demanda, había más gente que requería vivienda que la oferta. Como medidas para equilibrar en ese contexto, esa situación, se aprobaron el decreto ley 14.219 en materia de arrendamiento, que es una ley de orden público que trató de equilibrar la posición jurídica del arrendador y el arrendatario, evitando los abusos en materia de precio, en materia de plazo, ¿verdad? Salvo que fuera libre contratación, que estableció un plazo mínimo para arrendamiento de casa habitación que no puede ser menor a 2 años, que estableció que el desalojo por vencimiento de plazo debe intimarse con un año, debe haber una intimación posterior al vencimiento del plazo contractual con un plazo de 1 año y que luego tiene el juicio de desalojo por 1 año más, o sea que allí garantizó 4 años de permanencia en la finca al arrendatario, siempre y cuando sea buen pagador, que los ajustes del precio del alquiler son de acuerdo al régimen que estableció la propia norma, que se va ajustando por trimestre, ¿sí? En 1/3 del ajuste y se estableció también la unidad de reajuste de alquileres. Y en el caso del RABE, que es una norma que también es contemporánea, estableció que aquellas personas que se habían inscrito en el registro de aspirantes a viviendas del Estado, que tenían que justificar determinada situación, como hasta determinado ingreso, de ocupación y de cargas familiares y demás, se le congelaba por un lado el precio del alquiler y por otro
los propietarios se veían impedidos de ejecutar el lanzamiento. Y esta inscripción, o sea, este congelamiento de la imposibilidad de ejecutarse el lanzamiento, solo caía si a la persona se le había ofrecido una vivienda y esta persona la había rechazado. Una vivienda a partir de la construcción por el propio Estado, ¿no? Viviendas de tipo de interés público o de carácter público. ¿Esto qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trasladando el derecho a la vivienda a quién estaba soportando el peso de que los beneficiarios, el propietario de la finca, era el que tenía el arrendamiento, o sea, su renta congelada. Fíjense que esto ocurría, yo llegué a ver alquileres de 200 pesos, de 100 pesos, ¿no? Alquileres donde el arrendatario había vivido 20 años o más de 20 años en esa finca y los últimos años estaba pagando, porque aparte, imagínense que allí había todo un tema también con las últimas devaluaciones monetarias y demás, eran precios completamente irrisorios, que se sumaban otras situaciones como por ejemplo el deterioro lamentable de la finca en la que se estaba viviendo, porque evidentemente el propietario no la arreglaba, ¿no? O sea, no solo no estaba, es más, el alquiler muchas veces no le compensaba los tributos que el propietario debía pagar por la propiedad, o sea, no alcanzaba para pagar el impuesto de contribución inmobiliaria o el impuesto de primaria, por ejemplo. Y ahí teníamos una norma legal. Allí la Cámara Inmobiliaria interpuso, además de algún otro propietario que lo haya hecho por cuenta, varios juicios contra el Estado uruguayo por entender de que se estaba violando ilegítimamente el derecho a la propiedad de consagración constitucional, trasladando al propietario el derecho el deber de garantizar el acceso a la vivienda de los habitantes del Estado. ¿Quién es el responsable de garantizar? Después yo que sé, si está el profesor Luz acá me discute que el Estado uruguayo no tiene el deber de garantizar el derecho a la vivienda porque el artículo 44 no lo dice así. Y Bruno también va a decir eso porque Bruno también sostiene la misma teoría. Por eso es otro tema, que ahí hablamos del neoconstitucionalismo o del constitucionalismo. Como es que si vamos a atender el tenor literal del artículo 44 de la Constitución, evidentemente no dice que el Estado tiene el deber de proporcionar vivienda, como tampoco dice que el Estado tiene el deber de proporcionar atención médica gratuita a sus habitantes, porque el artículo 40 tampoco lo dice, y sin embargo nadie discute que en los amparos por medicamentos de alto costo o por procedimientos médicos de alto costo, todos citan a la Constitución y nadie niega el deber, o sea, los jueces cuando hacen lugar al amparo, condenan al Estado, llámese Fondo Nacional de Recursos o Ministerio de Salud Pública, con base el derecho constitucional a la salud. ¿Y por qué? Si la Constitución no lo dice. ¿Cómo leen el artículo que habla del derecho a la salud? Fíjense lo que dice. Lo mismo pasa con la vivienda. El 44 habla de la salud. El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. ¿Dice el Estado garantizará el derecho a la salud? No. Todos los habitantes tienen el deber. ¿Cómo? Yo discrepo, entiendo el punto de la profesora, pero discrepo, porque, y en términos generales... Déjeme terminar de leer y ahora hacemos todo el análisis. Todos los habitantes, dice el párrafo segundo, tienen el deber de cuidar su salud, tiene el deber de cuidar su salud, así como de asistirse en caso de enfermedad, es el deber de asistirme. Y dice, el Estado
proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Lo cual es muy relativo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero en ningún caso, ¿en qué parte dice que el Estado tiene el deber de proporcionar atención médica gratuita a todos sus habitantes? Lo dice solo para los indigentes o carentes de recursos. Después habla del deber de atender la salud. Entonces, ¿cómo terminamos en los amparos por medicamentos de alto costo o de procedimientos médicos de alto costo? ¿Cómo hacemos? Por el neoconstitucionalismo, por el bloque de constitucionalidad, porque sostenemos que este artículo debe leerse a la luz de lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado uruguayo y que son normas constitucionales que ingresan por el artículo 72 de la Constitución. ¿Se entiende? Igual, profe, sí. Entiendo el punto, pero yo también tengo otro punto con respecto particularmente al tema de la salud, y es que el Estado con el tema de la salud interviene, en mi humilde opinión, en la vida privada de las personas, al punto que cuando a mí me cobran un sobreprecio por fumar, que no fumo en los espacios que está prohibido y cumplo con la normativa, yo como ciudadano entiendo, bien, tengo que abonar más, pero también quiero que esos fondos, que ese exceso de cuidar la salud, que implica una carga impositiva sobre mí y otro montón de ciudadanos, el Estado no lo use como un medio de recaudar fondos, sino que lo vuelque al mismo punto que me lo estás cobrando, que es a la salud. Entonces, me parece que ahí hay un punto de que si me hacen pagar a mí más impuestos, que no sea para fondos generales, que sea para la salud. Bueno, eso es una política de Estado, sí. Eso está bien. O sea, podría ser un planteo que hoy o mañana pudiéramos hacer valer, o sea, o lograr que algún partido político lo ingrese dentro de su programa, por ejemplo, de gobierno, que el plus que le cobra la caja de cigarrillos, como disuasor del fumar, porque en realidad allí tiene una política pública en materia de salud, ¿no? Como disuasorio para que la población, proteger la salud de la población y por ende no fume o no consuma alcohol o no consuma sustancias que alteren, como psicotrópicas, etcétera, etcétera, lo grabamos con tributos de manera que el costo sea más elevado. Y aquel que lo hace, bueno, que puede acceder, paga el tributo y no tiene derecho al pataleo. ¿Sí? Bueno, todo lo que dice, bueno, todo eso que se carga para que yo no fume, yo voy a fumar igual porque está dentro de la esfera de mi libertad, ¿sí? Y yo lo decido, que se destine a, yo qué sé, a la salud pulmonar o a la prevención o a los tratamientos para dejar de fumar o yo qué sé, algo que tenga que ver con la salud, por ejemplo. Yo traigo el ejemplo porque hoy estaba la noticia de que iban a rematar una mansión o una casa grande de algo que vinculado al narcotráfico y que los fondos iban a ir para la Junta Antidrogas y demás. Entonces me parece que en el caso de la salud podría ser igual. Que respete la línea, ¿no? Y ahí habría que ver, qué norma habilita eso. ¿Qué norma de rango legal habilita esa resolución o esa disposición de que el producido de la venta, porque allí hay normas a grandes rasgos en materia penal, de que el producido de la enajenación o de la comercialización de bienes confiscados en el marco de actividades delictivas van para el Estado, claramente, ¿no? Profe, perdón. Creo que hay que distinguir ahí la naturaleza del tributo, si es tasa, contribución o impuesto, para ver si deben o no reportar ese beneficio, beneficio no, lo que se recauda para esa actividad o puede ser para otra.
Pero en el caso, por ejemplo, que planteó Hunter, que es el tema, por ejemplo, el sobrecosto de la cajilla, y que yo para no generar solo un tema con el tabaquismo, amplié al resto de, digamos, de cuestiones que tienen que ver con consumos que pueden ser nocivos para la salud, en realidad no podría ser ni una tasa, ni un precio, o sea, allí estaríamos hablando de claramente normas que son más impositivas, ¿no? Porque no es un servicio que el Estado está brindando, por ejemplo, al usuario, como sería un precio, o en el caso de la tasa, ¿sí? Está claro. Discrepo, hay estudios en contrario. Bueno, pero ahora también tenemos, el Estado también lo tenemos como productor de sustancias. De psicotrópicos, sí. ¿No? Y es lo mismo, o sea, es la misma. Yo te abastezco, pero no consumo, bueno. Bueno, no, yo uniformicé justamente porque de alguna manera, o sea, me ha tocado a mí como madre percibir eso en la educación, ¿no? De alguna manera en los tiempos más modernos vemos como que en la educación se condena claramente y de manera muy rotunda el consumo del tabaco, que me parece bien, o el consumo de bebidas de componentes de alcohólico, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis que las sustancias que otro tipo de sustancias. O sea, uno... Y en particular, profe, los medicamentos. Uruguay tiene ya nos rezongaron creo que 2 veces la OMS, porque en Ritalina estamos en el doble que el resto del mundo. Es decir, drogamos a los gurises de forma institucional. Sí, ese es otro tema, ¿no? El tema de los niños hiperactivos o el niño, niña y adolescente que son medicados desde muy temprana edad, muchas veces empiezan a los 3, 4 años. Sí, es un tema muy grave. Pero yo me acuerdo de un taller que cuando mi hija mayor era adolescente, que nos daban talleres para padres en los que se planteaban el tema de las problemáticas justamente de esta edad que es tan sensible, ¿no? El tránsito de la niñez a la adolescencia. Y me llamó mucho la atención porque además lo vi incluso hasta en los propios padres, cómo se condenaba claramente y de manera sin lugar, que está bien, sin lugar a que el jovencito no acceda, el niño no acceda a el consumo de tabaco y de alcohol, pero no pasaba nada. Por ejemplo, una de las situaciones era, ¿qué harías como padre si a tu hijo un amigo lo invita a consumir un porro, por ejemplo, o un cigarro de marihuana? ¿No? Y si uno expresaba una postura de rechazo, de condena estaba mal visto, ¿no? Entonces, ahí me parece que habría que medir todo con la misma vara. Así como es contrario a la salud el tema del tabaquismo por las razones que se han propiciado como política de salud, que estoy plenamente de acuerdo, lo mismo con el tema del alcohol y lo mismo con este otro tipo de sustancias. O sea, que también son nocivas para la salud, a menos que tengamos, exista, que yo no conozco, pero quizás hay dictámenes científicos que digan que son menos nocivas para la salud, otro tipo de consumos, ¿no? Sí, adelante, Alejandro, no sé el otro compañero que tenía la mano levantada. Sí, profe, no, yo más que nada estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo y creo que muestra un poco la hipocresía de la sociedad, ¿no? Porque, o sea, sabías los casos de personas que son adictas al alcohol, o sea, los males reiterados que ha ocasionado el tabaco y sin embargo, o sea, principalmente el alcohol tiene una propaganda, una incitación a su consumo que, o sea, que es lamentable. Y el tabaco se ha limitado un poco, si bien su
su publicidad está bastante limitada, pero no es lo mismo con el alcohol. Entonces, o sea, es un poco un lado que muestra la hipocresía que tiene esta sociedad, que por un lado condena a un hábito, pero para con otros es recepticio, porque es bien visto que en un cumpleaños, o sea, todos estén bebiendo, o sea, lo que fuese. No en menores, no con menores, con menores de edad no. Lamentablemente. En mi época se veía, yo le puedo explicar yo, que por ejemplo, yo iba a los soy papá, tengo ¿Sí? 2 nenas y no permitimos el alcohol en los cumpleaños de ellas. O sea, porque es un cumpleaños de niños, es un momento para los niños. Entonces, o sea, no, tenemos muchos adeptos, inclusive, o sea, gente muy cercana que consume alcohol, pero, o sea, lo han entendido perfectamente. O sea, saben que los cumpleaños de ella no, pero no pasa lo mismo cuando nosotros vamos a otros cumpleaños, que tampoco somos quienes para decir, ¿no? Pero vemos que eso pasa. Y bueno, o sea, creo que es un poco el lado hipócrita de esta sociedad, que por un lado es válido el consumo de ciertas cosas y de otro hay una condena, o sea, hay una demonización de las otras sustancias como si no sé, o sea, las otras fueran un bienestar para la salud, que yo no lo veo por ninguna parte. Aparte de la cirrosis, es una causa de muerte, el tabaco ni que hablar, hay una combinación de ambos casi siempre, también tengo un caso cercano que entra también la ludopatía al lado del alcoholismo, entonces, o sea... También, sí, claro. No entiendo, sinceramente. Y bueno, también entrando en eso, un poco más lejano, la adicción al juego. El Estado, Claro. Es que lo sí, estoy de financia, acuerdo o sea, en todos los canales abiertos. Yo, sinceramente... De que quizás también esto que uno ve ahora como como digamos, como claramente rechazado este tipo de adicción, digamos, al tabaco o al alcohol, con más énfasis que a otro tipo de adicciones, quizás responda justamente a eso, a que socialmente han sido adicciones socialmente aceptadas, ¿sí? O sea, las dos que mencionamos, mientras que el consumo de otro tipo de sustancias ha sido tradicionalmente, en general, rechazadas. Ahora bien, siempre partimos de la base de que para igualar situaciones nos vamos al otro extremo. Entonces, partamos de la base que si son nocivas, salvo que, por eso vuelvo a insistir, si científicamente son menos nocivas, estamos todos de acuerdo. Ahora, si son igualmente nocivas, porque nadie puede decir que consumir sustancias psicotrópicas no sea nocivo para la salud. Bueno, eso puede ser sí, claro. Claro. No, digo, está claro que, bueno, la sociedad evoluciona, ¿no? Lamentablemente, Evoluciona el ser humano va caminando, perdón, Griselda. Evoluciona es un decir. Lo que pasa es que también responde a... Me reservo mi respuesta. también, Digamos que evoluciona. También responde a otras cuestiones sociales, porque el narcotráfico ofrece ingresos económicos muy rápidos y en caudales mayores a lo que es la oferta laboral, pero la problemática va más allá de estas latitudes. Porque, no, pero por favor, pero lo que quiero decir que va más allá de estas latitudes. Estados Unidos, otros países, también, o sea, están sumergidos en el narcotráfico. Entonces el problema va mucho más allá. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Para mí la prohibición no es el camino. Pero, o sea, si vamos al punto de vista científico y también de salud, ahí tengo que darle un punto a favor a la marihuana, no se lo puedo encontrar al alcohol ni al tabaquismo,
que es que del derivado del cannabis se extraen muchas sustancias que ayudan a pacientes epilépticos. Con esto no estoy diciendo bien, pero eso es otro tema. Pero bueno. Los usos medicinales nadie se va, porque digo, a ver, los medicamentos son todas drogas, ¿no? Y en la medida en que tenemos un negocio, porque, o sea, yo la otra vez estábamos viendo un informe, el caudal que se gasta en armas, en armamento. ¿Por qué no se vuelca eso a investigaciones sobre la salud para dar con la cura a tanta cantidad de enfermedades? Porque se corta toda la rueda. Porque se termina el laboratorio trabaja menos. Ese es el tema. Claro, el laboratorio trabaja menos, o sea, hay menos venta de fármacos. Entonces, nos damos cuenta que estamos sumergidos en un negocio donde a todos les interesa que ciertas cosas sigan sucediendo. Y el derecho penal, principalmente, es el más beneficiado por el narcotráfico. Bien. A ver, Hunter, que tiene la mano levantada. Eso último que dijo el compañero Russo, porque me acuerdo que en penal con Domínguez se discutió ampliamente el tema de la legalización, porque lo que mencionaba Bruno, el tema del narcotráfico y demás, es el mismo proceso que tuvo Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Exacto. Y de vuelta, estamos hablando porque todo esto gira en torno a cuánto el Estado puede intervenir en la vida de las personas. El ejemplo clásico que se usa siempre es el de, en los países musulmanes, el alcohol está prohibido, pero el hashish no. ¿Ah? Son cuestiones culturales, pero el Estado está interviniendo dentro de la vida de las personas, decidiéndoles qué consumir. Y estamos hablando de un choque entre lo que es la autonomía y la voluntad, y hasta qué punto queremos un padre extra que nos diga exactamente qué hacer. Porque, digo, estamos todos a favor de un Estado que se encargue de que no se desmadre la economía, que no se desmadre la seguridad, pero también queremos vivir. Y yo no consumo, no me interesa, pero me parece que el consumo de estupefacientes que tanto criticamos, después no tenemos ningún problema en escuchar músicos que compusieron absolutamente drogados, o estrellas de cine y demás, y vemos películas de eso y lo disfrutamos. Y ahí sí me parece que también hay una doble moral de decir que feas las drogas, pero después decimos, no, qué bien toca Jimi Hendrix. Sí, y soy el primero en hacerlo. Pero hay un punto en el cual tenemos que decidir cuánto vamos a dejar que el Estado nos diga cómo vivir, que no es, me parece, punto menor. No, está claro que hay una esfera de la autonomía y la voluntad, en el caso del mayor de edad, en el cual el Estado podrá limitar, como por ejemplo, en qué ámbito yo puedo consumir, ¿no? Lo hizo, por ejemplo, claramente con el tabaco, ¿no? Con el alcohol, con los psicotrópicos, en la medida en que no puedo conducir vehículos automotores cuando estoy afectada por algún tipo de sustancia que afecta, entonces, mi capacidad de razonar. Eso está claro. Me estaba leyendo ahora un poco los comentarios que ustedes fueron poniendo en el chat, que no se lea todo este planteo que hicimos y demás como crítica. Por ejemplo, acá veo que alguien dice, qué horrible cómo nos quejamos de los docentes. O sea, yo incapaz porque primero soy docente. A ver. Pero creo que eso lo puso... No, lo puse yo, que soy docente. Porque cuando critico a los docentes me tengo que hacer cargo. Era un poco humorístico por el tema de la Ritalina, nada más. Bien, no, o sea, no, pero nada de lo que nosotros dijimos, ni yo ni ustedes, se lee como una crítica a quien ejerce una función que es por demás noble, ¿no? Después... Creo que aquí volvemos al punto de donde partimos con toda esta disquisición, que fue, tenemos que responsabilizar entonces al Poder Legislativo por toda esa cantidad de leyes. Bueno, si volvemos al ejemplo